No podemos cambiar lo que hizo tu tatarabuelo, tu abuela, tu papá, tu vecino, o sea, y no estoy diciendo que eso no haya generado un dolor, porque tienes todo el derecho a experimentar ese dolor. Sí quiero ser empática y reconocer que eso te genera un dolor, pero no te puedes instalar en eso, porque si te quedas ahí, no vives, porque no eres lo que viviste, eres lo que decides hacer con lo que viviste. Que las emociones son aliadas, no son algo negativo. Cualquier emoción es incómoda sensorialmente y por eso es que las queremos evitar, muchas de ellas, porque sientes que te va a dar un infarto al miocardio ahí mismo, ¿verdad? Pero la emoción tiene una función útil y es que es la mensajera del tipo de observador e intérprete que está haciendo de la vida. Todos los seres humanos, aparte de humanos, somos seres y el ser tiene unos atributos que son muy poderosos, ¿no? Es perfecto, es completo, es eterno, es inmutable y además es paz constante, es inspiración, es dicha, es gozo, es alegría. Eso es un atributo que cualquier ser humano en su ser tiene, que no lo practique porque su personaje se lo impide, ya es diferente. El doctor David Hawkins decía que una persona en buena voluntad podía impactar a 90,000 almas, nada más estando en un estado de buena voluntad sin emitir una palabra. Ahora imagínate lo que tú puedes hacer en tu casa simplemente estando en un estado de buenondismo, como digo yo, ¿no? Me refiero a hablar con palabras que sean poderosas, que eleven el estado de conciencia. Las palabras vibran. Habla con palabras de poder en donde tus hijos sean seres dignos. No les hables desde un lugar de otra vez, a ver tú, que eres un vago y que... Salte de ese cuento y dile, como yo confío en ti, como sé la persona que eres, te invito a que recojas tu cuarto, tienes 1 hora. Cuando yo vaya en 1 hora sé que va a estar maravillosamente bien. Oblígalos a cumplir una reputación que los enaltezca, no la otra. Dice que las emociones pueden ser nuestras mejores maestras y nuestra invitada de hoy lo sabe muy bien. Marisa Gallardo ha dedicado su vida a acompañar a miles de personas en su proceso de despertar interior. Coach, escritora y creadora de Voz con Alas. Marisa nos invita a mirar dentro, a soltar con control y a descubrir que la verdadera libertad está como elegimos sentir y pensar. En este episodio de Emociones vamos a explorar con ella el poder de soltar, sanar y de vivir desde la conciencia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Raúl, por esta presentación tan linda. Estoy feliz de estar contigo y estoy feliz de hablar de todo un poco, porque creo que vamos a hablar de todo un poco, pero sobre todo de las emociones, porque a veces siento que la gente desconoce el poder tan maravilloso que tienen y la función tan útil que tienen y se quedan en la idea de negativas, positivas y se les va a entender que en realidad no hay emoción negativa. Todas las emociones nos invitan a la introspección y a la reflexión y por consiguiente a la liberación. Pues mira, qué bonito, qué mejor que compartir contigo, Marisa. La verdad, desde que yo vi tu contenido y te iba conociendo, la verdad, siempre me dejabas a mí, ¿no? Un granito de hacer mejor las cosas, de sentirme mejor. Y esa es la intención de este episodio. Y bueno, para comenzar, me encantaría que nos platicaras cómo nació este tema de Voz con Alas. Uh-huh. Bueno, como puedes escuchar, mi voz no es así que digas una voz muy rotunda y fuerte. Entonces, desde muy joven, como que cuando yo quería comentar algo, como que era de, me lo repites, no me escuchaban. Entonces, yo decía, bueno, una gran herramienta en mi vida es la voz. Me encantaría que mi voz pudiera llegar a muchas personas y que tuviera alas. Y de ahí empezó esta idea de Voz con Alas. Se convirtió en mi marca porque es como la intención que yo he tenido de poder llevar mi mensaje y compartirlo, independientemente de si mi voz se escucha fuerte o no, el mensaje es claro y contundente. Entonces, pues de ahí. Oye, y la palabra y el lenguaje interior, ¿cómo empezó a darle forma en este mensaje? ¿Cómo fue que fuiste trabajando este tema de la palabra con el lenguaje interior? Bueno, mira, yo viví muchos años, para ser exacta y muy precisa, 20 te diría, que en modo víctima, ¿no? Entonces vivía en una mente atormentada, en donde constantemente estaba pensando qué más va a pasar, que algo malo va a pasar, y esa cuestión de estar constantemente viviendo en la mente me hacía estar distraída del único tiempo que existe, que es el presente. Como vivía en esta mente atormentada, me la pasaba viajando al futuro, a Isilandia, como le digo yo, a esa tierra de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa lo de más allá? Como para prepararme ante los supuestos escenarios catastróficos que podían suceder.
También iba mucho al pasado como para quererlo corregir o para quererlo añorar, porque crecí con un papá que era amante de la película, del cine de oro mexicano, viendo las películas de Pedro Infante y Cantinflas. Entonces viví mucho en un tono nostálgico, ¿no? Como que mi papá tenía la idea de que el pasado siempre fue mejor. Y yo a veces también adoptaba como esta idea de estar o bien en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Hasta que a base de darte cuenta de que eso no te lleva a ningún lugar, un buen día dije, tiene que haber otra manera de vivir y de estar en el mundo. Y empecé a darme cuenta de que el lenguaje es poderosísimo, porque construye o destruye. Y fue ahí cuando empecé a hacer un trabajo de escritura, primero muy intuitivo y muy amateur, ¿no? Empecé a escribir lo que sentía, cómo me sentía, y me daba cuenta que cada que escribía en el mismo escrito encontraba las respuestas de cosas que no veía cuando estaba sobrepensando o preocupándome de más. Y entonces me di cuenta de cómo las palabras tienen el poder también de construir nuevas realidades, de generar un espacio en la vida lleno de más presencia, de más inspiración, de gozo, de dicha. Y pues mi vida empezó a cambiar cuando me di cuenta del poder que tiene la palabra hablada y escrita. Oye, ¿identificaste cuando te hablabas bonito? Porque sin duda eso es una señal de que se te dan mejor las cosas. Sí. ¿Qué es eso de hablarse bonito? Explícalo, porque como tú lo haces es perfecto. Pues mira, un ejercicio que yo pongo mucho en los talleres y los cursos es que les digo, a ver, cierren los ojos y escuchen lo que les voy a decir, ¿no? Entonces les pongo el ejemplo de nunca es suficiente lo que hago, nunca termino lo que empiezo, hay algo malo conmigo, no merezco. Y les digo, ¿cómo se siente eso? Y ubíquenlo físicamente. Y generalmente las personas se tocan el pecho, ¿no? Se tocan la cabeza y sienten o el estómago, como hay como un nudo energético cuando escuchan ese diálogo interno que es tan familiar para los seres humanos. Porque ¿quién no ha pensado que no es suficiente, que no vale, que no es capaz, que le falta algo? Y por otro lado, luego les digo, ahora cierren los ojos, respiren profundamente y escuchen lo siguiente. Entonces les digo, soy un ser de amor, estoy aquí para vivir una vida maravillosa, me abro a recibir todo el bien del universo, de la vida, camino bajo la confianza y les empiezo a decir así cosas y empiezan a calibrar distinto, ¿no? Entonces se dan cuenta de cómo con un ejercicio muy sencillo te fuiste al infierno y te fuiste al cielo, ¿no? A nivel emocional, porque las palabras ese poder tienen, te envuelven y te llevan de un estado a otro estado. Entonces, para mí es muy evidente cómo la palabra te puede liberar. Y además les digo, piensen todas las veces que ustedes han dicho sí en su vida y no en su vida. Y se van a dar cuenta que esos sí abrieron puertas y esos no cerraron unas puertas y su vida no es la misma a partir de ese sí o de ese no. Ahí les compruebo que la palabra co-crea, genera. ¿Por qué crees que luego nos hablamos mal sin darnos cuenta, ¿no? Hay momentos en el que reaccionamos de una manera muy rápida y nos pasa mucho, ¿no? Qué tonto soy, no sé hacerlo, ya me desesperé, no le entiendo. No, hay muchas palabras negativas. ¿Y por qué nos surgen tan rápido? Eso negativo nos viene tan rápido a la cabeza. Bueno, es una programación de la Matrix, ¿no? Todos estamos abducidos por la Matrix y por la Matrix me refiero a este pensamiento colectivo que constantemente nos dice que hay algo inadecuado en nosotros y que tenemos que salir a demostrar que no es así y entonces estamos en modo competencia, comparación, a la defensiva, pero con el Jesucristo en la boca, ¿no? Con el microinfarto y entonces constantemente estamos muy, muy apegados a la reactividad y a la defensiva. Entonces es lo familiar en nosotros, porque muchos de nosotros crecimos pensando que si te regañas te mejoras, que si te exiges cambias. Y como yo por lo menos vengo de esa escuela, ¿verdad? En donde si te regañas te mejoras, pues ¿cómo crees que te vas a hablar? Lo primero es decirte, a ver, qué tonto eres, qué mal lo hiciste, es que ya te equivocaste, porque pensamos que eso nos va a hacer tomar conciencia y cambiar, pero al contrario, he comprobado a lo largo de todos estos años y trabajando con tantas personas que el reclamo y el regaño que nos hacemos simplemente refuerza la conversación interna de que hay algo malo conmigo, de que no valgo, de que no soy suficiente, de que no soy capaz, de que no soy importante. Y ese es el detalle. Uh-huh. Es el poder de la palabra, sin duda, luego lo estamos tocando, muy importante, pero ¿cómo te diste tu cuenta de ese poder? Uh-huh. Porque sí es un poder, ¿no? Uh-huh. Es un poder de la palabra en el que sí puede transformar, ¿no? Lo vemos hasta con nuestros hijos, ¿no? La gente cercana, cuando tiene un poder esas palabras, uh-huh, sí reacciona uno, despierta. Uh-huh. ¿Tú cómo te diste cuenta que ese poder era tan potente para poder cambiar tus hábitos o tu propósito? Bueno, de entrada fui a hacer una auditoría de mi vida y me di cuenta de que
muchas de las cosas que me limitaban habían surgido a partir del lenguaje, a partir de escuchar algo que había dicho o mi mamá o un tutor o una persona que para mí era importante y que me habían generado un impacto, ya sea funcional o no tan funcional. Entonces me di cuenta que yo vengo de una familia en donde mi abuela paterna era muy supersticiosa y yo fui muchos años muy supersticiosa. Y entonces imagínate escuchar que todo el tiempo estás en peligro porque entonces el gato negro, pero entonces la escalera, pero entonces y entonces yo vivía con un pánico y un delirio de persecución de quién sabe qué va a pasar. Y me di cuenta en un momento, no te puedo explicar cómo, pero casi que fue una epifanía maya, que muchos de mis miedos venían de escuchar esa voz de mi abuela, que para ella era la verdad absoluta, que si hacías una de estas cosas o te pasaba una de estas cosas, te iba a ir muy mal, ¿no? Entonces me di cuenta de que esas frases no eran de mi autoría, no eran de mi copyright, que eran de alguien más, que vienen de una programación colectiva y que yo no necesitaba ya seguir creyendo eso. Entonces, específicamente en ese caso, eso fue lo que rompió el hechizo. Cambié el lenguaje, ¿no? Me salí de creer que las supersticiones gobiernan la vida y empecé a decir, no, aquíétate y gobiérnate, la que gobierna tu vida eres tú. ¿Cómo te quieres hablar? ¿Con qué lenguaje quieres vivir? Y ha sido una cosa constante. No creas que un buen día ya todo mi lenguaje cambió. He ido como por espacios, por momentos, ¿verdad? Pero sí recuerdo puntualmente devolverle a mi abuela con mucho cariño lo que era de ella y regresar a mí para desde mi soberanía elegir qué quería creer y qué no quería creer con respecto a estas cuestiones, ¿no? Y me despertó mucho interés lo de la auditoría personal, que sin duda yo creo que también a mucha gente que nos está viendo, ¿cómo poderse hacer una auditoría personal? ¿Con qué preguntas, Marisa? Porque pues luego sentimos que estamos bien o que nos estábamos manejando muy bien, pero no, hay cosas ahí, ¿no? Que pues no nos queremos dar cuenta de que las estamos viviendo, las estamos sintiendo. ¿Cómo podemos hacer una auditoría personal? Bueno, me parece una pregunta poderosa. De entrada, yo vivía una vida en insatisfacción, y te quiero decir insatisfacción porque no era real que estaba realmente insatisfecha. Era una ficción que provenía de estarme comparando constantemente, que provenía de estar pensando cómo debería de ser la vida en lugar de recibir la vida como venía. Y entonces, bueno, una de las cosas que te lleva a hacer una auditoría es el grado de insatisfacción o insatisfacción que estás sintiendo. Entonces, como yo me sentía insatisfecha en varias áreas de mi vida, pues me senté a ver, ¿dónde no estoy dando los resultados que yo quiero? Y entonces ahí en una hojita escribí, en esta área no estoy dando los resultados que quiero, en esta tampoco, en esta tampoco, en esta tampoco. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? ¿Cuáles son las creencias que tengo con respecto a estas áreas? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes? ¿Cuál es el cuento que me cuento con respecto a esto? Y ahí me di cuenta de que esas áreas no estaban dando resultados porque mi lenguaje era limitado. Y sí estaban dando los resultados que eran correspondientes con el lenguaje y las creencias que yo tenía de esas áreas. Entonces, hacer una auditoría de tu vida implica, primero, si no te sientes pleno y dichoso, ¿en qué áreas no te sientes pleno y dichoso? ¿Qué te puedes estar contando con respecto a esas áreas? ¿Cuáles son las creencias que te limitan? ¿Y qué tan dispuesto estás a cambiar el cuento que te cuentas? Oye, y este pensamiento positivo y pues sin duda el lenguaje consciente, ¿no? En algún momento, ¿no? Uno sale más que otro, ¿no? ¿Cómo manejarlos? Bueno, claramente a mí lo que me salía era todomal.com, ¿no? En todas las áreas. Y además para mí no solo eran creencias, eran verdades absolutas, ¿no? Yo veía esto como una realidad. Entonces pesaba mucho en mí ese diálogo interno limitante y temeroso y pesaba muchísimo en mí. Pero ¿sabes qué me ayudó? Que eran más mis ganas de vivir, eran más mis ganas de hacer lo diferente a lo que se venía contando. Yo ya estaba harta de estar harta. O sea, es que o bien llegas a la conciencia porque ya estás en un lugar de buena voluntad, o bien llegas a la conciencia porque estás harto de estar harto, ¿no? Entonces, en mi caso, yo ya estaba harta de estar harta y de tener que hacer rituales para salir de mi casa y tocar madera y porque tenía un miedo constante de que algo malo iba a pasar, que ya era un sin vivir. Entonces, eso fue lo que me llevó a decir, a ver, voy a ser mamá. O sea, yo no puedo seguir en este look
de miedo y de terror, porque ¿qué va a ser de mis hijos? O sea, ¿qué les voy a transmitir? Entonces, como que eso me envalentonó para decir, pues para mí es muy verdadero todo esto que me limita, pero yo veo gente que sí se la pasa bien en la vida, que sí da los resultados que quiere, que tiene retos porque la adversidad no discrimina, pero aún así le da la vuelta a los retos. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo hablan ellos? ¿Cómo se comportan ellos? ¿Y qué ven ellos que yo no estoy viendo? Y la curiosidad me sacó del agujero, porque entonces yo fui a preguntarle a todas las personas que admiraba, oye, a ver, cuéntame, en esta área, ¿tú qué ves que yo no veo? ¿Tú qué haces que yo no hago? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a esto? Y claramente me di cuenta que yo pensaba que era una verdad absoluta, que la vida era difícil, complicada y que había que luchar, pero no, me di cuenta que muchas personas veían o la neutralidad, la vida es, o la vida es increíble, como dirían unos anuncios que tú por ahí conoces, ¿verdad? O sea, pero no era lo que todo el mundo pensaba. Pero tú estás tan abducido pensando que, como diría Niurka, tú tienes la verdad, ¿verdad? Y no es real. Oye, estamos programados, como dices tú, venimos ya programados desde chiquitos, ¿no? Sí. Traemos heridas, traemos temas. Y en nuestro entorno lo estamos viviendo al día a día, vamos al día, ¿no? Sí. Tratar de salir a flote, ¿no? Cumplir con las responsabilidades. Este momento de darnos una pausa y recapitalizar todo, ¿no? Sí. ¿Cómo darlo? ¿Cómo dar ese paso, no, es Marisa, necesario. para poder, como dices tú, esta auditoría personal, pero Sí. cómo darnos esta pausa de esta reprogramación, de esta presión, de este miedo, de esta angustia, Sí. ¿no? Por la que viven muchas familias mexicanas? Y poder reestructurarlo, poder entender, poder vivir realmente las emociones que no estamos viviendo y que sentimos que nosotros ya las vivimos, pero no es real, no las hemos Mientras vivido. estemos en este viaje de la vida, seguimos aquí. Oye, bueno, ¿Cómo mira. dar ese paso? Lo primero es que ojalá y tengas voluntad de tú solito sentarte y hacer una pausa. Pero si no, no te preocupes que con las crisis creces. La vida va a venir y te va a poner en una situación incómoda con la cual te va a llevar a que hagas la pausa que no estabas queriendo hacer de manera voluntaria. Y ahí es donde el ego se queja y dice, yo no me merecía esto, yo no quería vivir esto, sí por eso. Pero ¿en qué momento hiciste una pausa y recapitulaste? Entonces, a mí me encantaría que todos por voluntad propia decidiéramos hacer cada X tiempo. Yo lo hago generalmente en este mes de noviembre y también en diciembre. Hago la auditoría anual, ¿no? de cómo está mi vida. Hago la pausa para poder ver cómo he estado yo participando consciente e inconscientemente en las circunstancias que están tejiendo mi realidad. Ahora, también es importante decir que, como tú bien dijiste, ¿no? Estamos siendo programados constantemente por el sistema, por pues la tele, las redes sociales, nosotros mismos con lo que hemos visto en nuestra casa, la cultura. Y entonces, si bien es cierto que como niño tú no tuviste la posibilidad de elegir qué querías pensar o qué querías creer, si es tu obligación de adulto recapitular y ver, a ver, esto me sirve, me funciona, lo quiero tener, o si no lo quiero tener, pues a partir de hoy lo hago a un lado. Una de las trampas más grandes en las que vivimos es esta idea de que tenemos que sanar. Yo quisiera mandarle el mensaje a la gente de que basta ya con este querer sanar, porque es una cosa que no acaba, me explico, el tengo que sanar, es también una cosa de lenguaje y es también una forma de entretenernos en la Matrix. Tenemos que estar sanando todo el tiempo, a toda hora. Oye, a ver, un poquito de por favor, o sea, ya, si esa es la vida, paren el carro que me bajo, o sea, no vienes a sanar todo el tiempo. Y yo soy muy purista con el lenguaje. Yo sé que en muchas terapias el tema de la herida funciona, pero yo no creo que tengamos que vivir con la idea de que tenemos heridas. Yo creo que vivimos circunstancias que generaron dolor en nuestra vida y hay un dolor auténtico, el dolor tiene una función de depurar, de limpiar, de transformar, y hay otras cosas que ya le generamos sufrimiento y el sufrimiento siempre es construido por pensamientos. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que si tú te entras en el loop de querer sanar, yo no conozco a nadie que diga ya, tarán, Rosa de Guadalupe, ya sané. O sea, yo creo que es una decisión de aquí y ahora empezar a observar de qué manera quiero vivir y quiero cooperar con la vida o quiero estorbar, ¿no? O sea, porque en la vida tienes dos maneras de estar, o cooperas o estorbas. Pero esta idea de querer sanar suena muy espiritual, muy Miss Universo, muy bonito, muy bien.com, pero es una trampa más que te mantiene buscando cosas que te faltan por resolver. Hijo, tocaste un tema que sí quiero entrar. En algún momento muchos nos hemos sentido víctimas, ¿no? Y echamos culpas, ¿no? Sí. ¿No? Es que esto me lo hizo mi papá, esto viene de nuestros abuelos, ¿no?
cómo romper con ese paradigma que tenemos de, pues ya, ¿no? Ya eres tú, ya, tú estás, es tu vida, tienes que reaccionar. No es que mis papás me dejaron de hablar 3 años y desde ahí sentí abandono. Y pasó esto y al día de hoy pues estoy con este peso, ¿no? Porque lo traigo, ¿no? Sí. Y cómo poder nosotros reaccionar ante esas situaciones donde ya no tenemos que ya sentirnos víctimas. Cómo podemos hablarnos, cómo iniciar una conversación con nosotros de dejar de culpar a todos los de nuestro entorno y trabajar en nosotros mismos. Pues tenemos que confrontarnos. O sea, la verdad es que llega un punto en que te tienes que ver al espejo y ya no puedes seguir echando culpas de que en 1800, 1900 y 1500 y en el 2000. A partir de ahora tienes que, si realmente quieres ser libre, tienes que ser responsable. Y la responsabilidad es la habilidad que tú tienes para responder en la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la habilidad que tú tienes para responder en lugar de reaccionar es la que va a hacer que resuenes energéticamente en un lugar distinto. En campos cuánticos va a sonar muy, muy mafufo, pero más ordenados y de más fluidez y de menos atropellamiento. Entonces, no podemos cambiar lo que hizo tu tatarabuelo, tu abuela, tu papá, tu vecino. O sea, y no estoy diciendo que eso no haya generado un dolor, porque tienes todo el derecho a experimentar ese dolor. Sí quiero ser empática y reconocer que eso te genera un dolor, pero no te puedes instalar en eso, porque si te quedas ahí, no vives y no eres responsable de hoy hacer algo diferente con eso que viviste, porque no eres lo que viviste, eres lo que decides hacer con lo que viviste. ¿Y ese diálogo interno cómo puede comenzar, Marisa? Pues así, empieza? O sea, un buen día uno tiene que decir, a ver, ¿qué me he estado contando? Me he contado el cuento de pobrecita yo, todo mal, entonces a partir de ahora no voy a seguir con lástima porque la lástima lastima. Ya no me voy a tratar desde ese lugar. Entonces, cierto es que viví unas situaciones, las voy a reconocer, las voy a honrar, no las voy a negar, pero de estas situaciones, ¿qué recursos obtuve? ¿Qué enseñanzas adquirí? El ego te va a decir, no, lo que adquiriste fue odio, porque te hicieron esto que nunca debió de haber pasado. Miren, la vida no se puede seguir midiendo por lo que el ego considera justo y injusto, porque te tengo noticias y si no te llegó el memo, te lo hago llegar. La vida no va a ser justa desde la perspectiva del ego. ¿Me explico? Nunca va a ser justa. Tenemos que apelar a la justicia divina y la justicia divina es ver amor en todo lo que nos rodea, incluso si no lo entendemos. Entonces, la justicia divina implica que tengas la capacidad de saber que aunque viviste cosas que en este mundo de mortales se consideran injustas, feas o malas, que logres salir de esa mentalidad que analiza y que quiere entender, porque la vida no se entiende, se vive, y entregues todas estas cuestiones y decidas entregarte a ver las cosas desde un lugar de, bueno, y a pesar de eso aquí estoy, ¿y qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero seguir justificando mi inacción, mi infelicidad, o quiero a partir de hoy ya ponerle punto final a esa película y decidir generar una nueva historia? Si soy el productor, el director, el escritor y el actor principal de mi vida, ¿en serio, voy a seguir con el cuento pasado? Entonces, a partir de ahí, uno que o tienes un diario de conciencia en donde te empiezas a escribir el diálogo interno que a partir de ahora voy a usar es y taca. Y sí, te toca reescribir, por eso es que tienes que pausar, porque si no te vas en piloto automático y si no te vas con la Matrix y entras en la competencia de las desgracias y entonces a mí me pasó no sé qué, no, espérate, a mí me pasó algo peor. Cuentos tenemos todos tenemos cuentos, todos tenemos la triste historia de la Cándida y la Heréndida y demás, pero la cosa es, ¿te funciona? ¿Te sirve? Porque claro que te va a servir. Las víctimas tienen muchas ganancias secundarias, pero el precio que pagan es altísimo. Es altísimo. Te lo digo yo que fui 20 años una víctima altamente capacitada. Marisa, al volverte vulnerable, sí. ¿no? Las emociones juegan en tu contra, ¿no? Porque pues, en algún momento no quieres, ¿no?, que te vean ni llorando, ni realmente, ¿no?, que te sientan menospreciado o menos valorado, porque pues, estás sintiéndote como te sientes. Mucha gente evita esas emociones porque o la van a criticar, la van a juzgar, ¿no? O no le van a dar importancia y es donde uno se cierra. ¿Cómo poderse convertir en alguien más vulnerable para poder realmente sentir lo que realmente tiene que sentir en su vida que está viviendo? Bueno, es un gran mecanismo de defensa que usa nuestro cuerpo, el bloquear, el no sentir, el anestesiarnos frente a la vida, el aparecer rotundos, poderosos, magníficos todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar. Pero en realidad la vulnerabilidad
no es debilidad. La vulnerabilidad es la puerta a la grandeza. Una persona vulnerable es una persona dispuesta a hacer cambios en su vida, pero una persona que se cierra es una persona rígida y su mentalidad se vuelve muy inflexible y por lo mismo el cambio no aparece como una opción, no lo ve, por eso se obliga a experimentar más crisis y más crisis y más crisis hasta que la vida ya lo trae como corcho en medio de la tempestad que va y viene, a ver si así se vuelve humilde, ¿no? Entonces, yo primero que nada quiero decir que las emociones son aliadas, no son algo negativo. Cualquier emoción es incómoda sensorialmente y por eso es que las queremos evitar, muchas de ellas, porque sientes que te va a dar un infarto al miocardio ahí mismo, ¿verdad? Pero la emoción tiene una función útil y es que es la mensajera del tipo de observador e intérprete que estás siendo de la vida. Si yo emoción no vengo a avisarte, oye, estás poniendo mucha atención a lo que te asusta, lo que te molesta, lo que te limita, ¿cómo puedo hacerte recalcular ruta? O sea, la emoción tiene esa función, es un pellizco que te despierta, es una mensajera que te dice buenas tardes, ya llegó tu paquete, estás viendo lo que no te funciona y no te aporta. Yo emoción vengo a que hagas una pausa y a que en lugar de evadirme y anestesiarme con sexo, droga y rock and roll, que por favor tengas una cita conmigo, me mires a los ojos. Y entonces la tristeza tiene una función muy útil de introspección, reflexión, de humanizarte, ¿verdad? Pero también de creatividad. Por otro lado, también el enojo, pues ¿cómo vas a poner límites si no le abres la puerta al enojo? ¿Cómo vas a transformar una situación si el enojo no lo usas como para poder poner punto final a muchas situaciones que ya no sirven? O sea, como que ¿por qué tenemos que estar huyendo de las emociones incómodas solo porque sentimos que nos asusta? Cuando en realidad la emoción va a pasar y va a durar máximo 90 segundos, a menos que tú ya te eches un cuento en donde, porque sí, ¿no? Y no solo estoy triste por esto, también estoy triste porque en 1500 y en 1900 y porque, no, así haces que la emoción se prolongue y se convierta en tu estado crónico. Ese es el tema. Oye, me dices estas emociones que luego sin duda son negativas o nos da miedo, nos asustan. ¿Cómo poderlas manejar? Porque sin duda pues unos se van al grito, ¿no? Otros se van a un tema de pegar algo, ¿no? De gritar, de exponerse, de agredir. Sí. ¿Cómo poder manejar esas emociones que luego que te atacan y te sientes vulnerable, con miedo, ¿no? Sí. Te ponen en alerta, te hacen provocar ciertas reacciones que ni siquiera tú las puedes controlar? Sí. Bueno, hay que meter conciencia, porque ahí uno ya está en un lugar muy inconsciente, uno ya se cegó, ¿no? Cuando decimos se cegó de enojo, no estamos mintiendo, o sea, la persona ya no ve lo que no ve porque ya se convirtió en Hulk bipolar con Carrie. Entonces, en ese momento, ya para la persona queda en un lugar muy lejano el regresar a un lugar de paz. Por eso es que antes de llegar a esos escenarios, uno tiene que ir practicando la práctica de hacer pausas y de suspendernos de lo que la mente nos está diciendo, porque la mente nos está diciendo ataca, ataca, defiéndete, defiéndete. Y uno tiene que ahí hacer una pausa, meter respiración y conciencia para retirarse de la escena, para poder elegir una respuesta y no una reactividad. ¿Me explico? Porque lo que está más a mano del ser humano cuando está conectado con esa visceralidad, pues es la parte instintiva y animal, en donde ya solté el manotazo, ya te dije de que te ibas a morir, siento una especie de placer y de liberación, pero al mismo tiempo ya siento una culpa que me carcome por dentro porque cómo pude, porque cómo hice esto, porque no me di ni cuenta, pero qué pasó en mí, pero es que otra vez lo hice mal. Entonces te lleva al diálogo interno otra vez de que por mi culpa, y mi culpa y mi gran culpa. Y entonces por eso es que desde ya tenemos que empezar a meterle pausa a todo lo que está viniendo en forma de olla express, que está ebulliendo ahí, que te hierve ahora sí que la sangre. Ahí es donde es el aviso de respira, y tienes que hacer, yo por lo menos hago 3 respiraciones conscientes y siempre tengo una oración de rescate, una línea de rescate construida con un lenguaje poderoso, ¿no? Entonces, dependiendo de las circunstancias, yo me suelo decir, cuando yo me calmo, todo se calma. Cuando yo me calmo, todo se calma. Y a veces estoy ya con la espuma en la boca de la rabia que traigo, pero cuando yo me calmo, todo se calma. Cuando yo me calmo. Y de esta manera hago la respiración, meto la línea de rescate y me suspendo de la reactividad que me está pidiendo el cuerpo. Pero hay que entrenar el cuerpo, porque como no lo hemos entrenado, el cuerpo ya está en la total visceralidad y por eso es que hay que meter mano. Oye, me encantó eso de cuando yo me calmo, todo se calma. Sí.
Estas palabras o estas frases que tú puedes hacer, ¿las haces tú de una manera personal? ¿Las buscamos en algún lado? Pues a mí me salen. Porque sin duda te ayuda. O sea, ahorita Sí. que tú me lo dijiste, yo entré en un tema de, oye, pues es verdad, ¿no? Tienes que calmarte para que todo se acomode, ¿no? Sí. Y darle también su proceso y su tiempo. Pero luego las relaciones, ¿no? Se prestan a que va de menos a más y ya hay cosas que se rompen por completo por no tener esa buena comunicación. Pero ¿cómo empieza desde uno, no? Pues empieza desde uno, o sea, es un compromiso que yo tengo hecho conmigo. Yo hace muchos años decidí que no importa qué iba a pasar en mi vida exterior, en mi mundo interior yo iba a gobernar y que mi ancla iba a ser la armonía. Entonces yo me levanto cada día para hacer una expresión de la armonía y no tengo que hacer nada más que permitir que ese estado natural de emoción, ¿verdad?, me bañe para generar congruencia en mi vida entre lo que digo, hago y pienso. Entonces estoy tan comprometida a mi armonía que cuando me salgo de ella es porque ahora sí que ya me ganó la parte visceral y soy humana y me pasa. Pero también yo ya sé que me ayuda muchísimo el hacer estas frases de rescate de cuando yo me calmo, todo se calma, yo soy armonía. Porque implica como que estoy apelando a un atributo de mi ser. Todos los seres humanos, aparte de humanos, somos seres y el ser tiene unos atributos que son muy poderosos, ¿no? Es perfecto, es completo, es eterno, es inmutable y además es paz constante, es inspiración, es dicha, es gozo, es alegría. Eso es un atributo que cualquier ser humano en su ser tiene, que no lo practique porque su personaje se lo impide, ya es diferente. Pero yo he estado muy trabajando en que yo no me quiero quedar solo con la parte humana porque yo aquí estoy siendo un ser espiritual teniendo una experiencia física. Entonces yo voy a apelar a mi ser que tiene este atributo de la armonía y lo voy a bajar a esta vida terrenal comprometiéndome a eso. Entonces mi compromiso es mayor a la armonía a las ganas de tener la razón, pero el ser humano es adicto a tener la razón. Entonces le encanta la disputa porque ahorita te voy a demostrar cómo tengo la razón. Y si tú me dices 2, yo te digo 4, pero de que yo, o sea, si no gano, empato, pero yo perder no voy a perder. Y así el ser humano está acostumbrado a andar por la vida defendiéndose, alegando, con esta high que te da la droga de querer tener la razón, pero querer tener la razón te lleva a perder la razón. Qué interesante está eso. Porque eso del lenguaje, de cómo poder ir trabajando por ejemplo, en una conversación de pareja, sí, ¿no? Que es muy común, sí, que empiezas a decir lo que sientes, ¿no? Y la otra persona no está en su mejor momento, y ahí se empieza esto. Sí llegas a tener ese control de ti mismo para poder que las cosas se puedan frenar y no lleguen a romperse o a fracturarse de una manera mucho más grave. Y a nosotros nos funciona, por ejemplo, me gustaría hacer el ejercicio de entender contigo, si nosotros sabemos hablarnos ya bonito, ¿no? Te pones una frase, te tranquilizas, pero si la otra persona no baja de ese nivel de comunicación, de tener la razón, de no la que está controlando el ego, funciona también el de nosotros poder hablar bonito hacia esta persona para poder regresar a una conversación, a una comunicación más asertiva. Pues neutral, asertiva. Pues mira, lo que funciona es poner el límite en el momento, ¿no? Entonces se puede decir, cuando tú dices esto o hablas de esta manera, yo interpreto esto y entonces creo que no es el momento óptimo para hablar, ¿no? O puedes aplicar la retirada de cuando estén las aguas más calmadas, regresamos. Eso a veces enoja mucho más a la persona, pero tienes que estar dispuesto a que el otro sienta la incomodidad que eso le está generando, porque tú no es que se le estés provocando intencionalmente, es que al contrario, o sea, la persona lo que quiere es engancharse, pero si no hay un gancho que lo enganche, pues entonces ahí va a tener que lidiar esa persona con sus propias emociones. Entonces, lo que yo sí hago es poner límites. O sea, si así va a estar la conversación, creo que no es conversación. Entonces prefiero hablar más tarde. Si veo que esta persona se enoja cuando yo digo eso, le digo otra vez, claramente no estamos en un lugar de conversar y me retiro. Y me voy tan tranquila, pero es que el tema es que los seres humanos no se van tan tranquilos porque les preocupa mucho que el otro se enoje más, ¿no? Que el otro, entonces allá andamos sobándole el ego a Raimundo y todo el mundo para que no se enoje, cuando más vale ponerse una vez colorada que 100 amarillas. O sea, conmigo no vas a hablar de esta manera, es un no negociable, punto. Ahora, a bonito te puedo hablar bonito y te puedo decir, te escucho y te quiero entender, pero me gustaría pedirte que me hables en otro tono.
porque tu tono me confunde, no me permite escuchar lo que estás diciendo. Solo escucho gritos y estoy en un lugar en el que no sé si realmente estamos conversando o más bien estás reclamando, ¿no? Entonces, pues tendríamos que estar en la situación tal cual, pero lo que yo sí hago es, cuando quiero expresar algo, a mis hijas o no, yo les digo, yo en lugar de echar culpas, le digo, cuando tú haces esto, yo interpreto esto y eso me hace sentir esto y me gustaría pedirte esto. Mira. Y ellas me pueden decir sí, no o negociar, porque cuando haces una petición, la respuesta es sí, no o negociar. Y yo tengo que saber qué es negociable y qué es cuál es mi no negociable, ¿no? Para también no ponerme en un lugar que sea incómodo. Entonces, así con las personas yo me relaciono. Cuando tú haces esto o dices esto, yo interpreto esto me hace sentir esto y por eso me gustaría pedirte esto. Y ahí le estoy diciendo, si no estoy en lo correcto, házmelo saber, por favor. Y te estoy haciendo esta petición y dime si la aceptas o si contraofertas o si qué propones. Pero lo que no podemos es quedarnos en una queja, porque una queja que no trae una propuesta, pues no sirvió de nada. Qué interesante. Fíjate que tú sabes del tema de tus hijas, del tema con los hijos, ¿no? Con los adolescentes. Pues sin duda este tema de la era digital, de los celulares, sí, pues ya es una constante de que no lo sueltan, ¿no? Por una u otra cosa les genera también ansiedad, muchas emociones. Miedos, sí. Ahí se representan muchas cosas. ¿Tú qué consejo les podrás dar a los papás y también inclusive a los adolescentes o jóvenes que nos están viendo de cómo podernos manejar con el celular? Porque sin duda ya, pues, ahorita ya en algún momento te sientes a comer con la familia y dejemos los celulares, vamos a conversar, se ponen límites, se ponen tiempos. Y por ejemplo, ahorita en España acabo de ver una nota que están regresando los teléfonos antiguos, los de Nokia. Ajá, los de Nokia. Como ya un tratamiento, un proceso de que los niños vuelvan a volver a conectar y darse su tiempo de no estar con la pantalla o este tema de ansiedad. ¿Cómo poder manejar esas emociones ante esto que nos está, pues es el día al día? ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, yo siempre he sido de la idea de que en la infancia hay que retrasar lo más que se pueda el uso de estos aparatos, ¿no? Lo más que se pueda. También entiendo que cada persona tiene vidas distintas y que dependiendo de las necesidades de cada quien, pues haya unos que les facilita darles el teléfono a sus hijos a corta edad para que puedan estar comunicándose o lo que sea. Pero la idea es que cuando todavía no están maduros, todavía no tienen la capacidad. Si nosotros como adultos, yo veo luego los chats, los desastres que se arman entre lo que dijo, pero lo que entendió el otro, pero lo que quiso decir, dices, Dios mío, ¿no? Todo el teléfono descompuesto que se arma. Entonces, yo creo que prohibir tampoco es solucionar, sí retrasar, ¿no? Hasta una edad. Y luego, pues, estar muy atento a cuáles son las plataformas que estás visitando o los juegos que estás haciendo, tener como esa conexión. Yo tengo con mi hija de 12 como una app en donde le pongo el tiempo y puedo ver todo lo que ve. Y eso me ha solucionado mucho esta cuestión. Aún así, ha habido temas en donde hubo un chat en el que se dijo y no sé cuánto, y entonces ahí tengo que regresar y sentarme y decir, en este chat, ¿cómo participaste tú? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Eso que dijiste a ti te gustaría que te lo dijeran? ¿Sí o no? Te das cuenta de que es muy fácil hablar detrás de una pantalla donde no te están viendo, pero saben que eres tú porque pues ahí está tu nombre, ¿no? Entonces, como que tener estas conversaciones, porque te voy a decir algo, o sea, por más que regresemos a los teléfonos de antes, la realidad nos supera, o sea, la tecnología está ahí y lo que prohibir hace que sea más, pues tienes más ganas, ¿no? Seguro. Entonces, lo que yo digo es, pues sí, mientras son pequeños, mantener como... Yo les di contrato a mis hijas cuando eran más, ahora ya son grandes, las grandes, pero les hice un contrato de las obligaciones que implica tener un teléfono, ¿no? Y vas a firmar aquí y tienes que cumplir estas obligaciones que implica tener el teléfono y el buen uso del teléfono. Y si no se cumplen, pues voy a tener que con la pena retirarte el teléfono hasta que tú me demuestres que tienes esa capacidad. Ahora, yo sí creo que pues sí hay que hablar del tema, hay que acompañar mucho y sobre todo, pues lo que hay que trabajar es en la madurez de cada uno de nosotros, porque ahí es donde está el detalle, porque ya sea por chat o en la vida personal, si tú te tomas lo que el otro dice de manera personal, tú ya te estás metiendo en un lugar de sufrimiento, ¿no? Claro. Y por eso es que luego estas cosas nos superan. Justo te iba a comentar eso en el tema de los chats, en el WhatsApp, que ya uno responde, ¿no? O está contestando alguna pregunta o algo y ya la otra persona pues le da otro tono, ¿no? Otro trasfondo, Sí. ¿no? Y estabas enojado, pues no
estaba enojado. Oye, ¿estabas con prisa? No, estaba con prisa. Me escribiste con mayúsculas. ¿No? Y es que eres muy monosílabo. Pues es que yo soy muy práctico, ¿no? Te llega a pasar eso y despiertas una emoción, ¿no? Y es donde dices tú, donde entra la responsabilidad de cada quien de no engancharse. Y es un gran ejemplo. Yo pongo mucho este ejemplo con las personas a las que les doy curso, ¿no? Les digo, mira, nunca es lo que pasa, es lo que interpreto de lo que pasa. Si una persona le escribe a su pareja y su pareja ve el mensaje y tiene 2 palomitas azules, pero no contesta, ¿qué significa eso? No tiene significado. 2 palomitas azules. No tiene significado hasta que alguien le da un significado. Y si yo le doy el significado de claro, no le importo, no me escucha. Claro, seguro está con alguien más. No tiene tiempo. No tiene tiempo para mí. ¿Por qué no soy su prioridad? Porque yo ya empecé a generar un diálogo interno en donde yo ya estoy furibunda y tú ya me hiciste, eres el malo de mi película y lo único que está pasando es que el hecho es que hay 2 palomitas azules. Todo lo demás es un cuento que yo generé. Y es que esa es la historia. Los seres humanos sí somos responsables de lo que estamos interpretando porque eso nos lleva a sentir como nos estamos sintiendo. Nunca es primero la emoción, es la interpretación y luego la emoción. ¿Y qué pasa cuando aprendemos a callar antes de reaccionar? Porque sabes que nos quedamos con las, ¿no? Decir, bueno, pues, le molestó y ya me quedo callado, ¿no? Y no reaccionamos. ¿Tiene algún Pues depende resultado? Desde dónde te estés callando. Si te callas para evitar el conflicto, entraste en guerra interna. Eso no sirvió, ¿verdad? Porque eso te está generando un no ponerte en un lugar de poder decir lo que piensas y de poner el límite que es necesario en ese momento. Si voluntariamente y desde la conciencia eliges callar porque no tienes por qué dar explicaciones y porque tú estás tranquilo con tu forma de accionar y ver las cosas, pues entonces ya es diferente, ¿verdad? Ya estás en un lugar de conciencia. Lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces a nivel emocional y energético. Entonces, muchas personas no se meten en temas, pero por miedo al conflicto, y luego acaban conflictuadas. Y eso pues tampoco es sano. Pues sí, y en este tema de las relaciones, ¿no? Cuando empiezas a poner límites, Marisa, pues empiezas a ver que la reacción de la otra persona no es, no le viene bien. Sí. ¿No? Empiezas a ver que hay cosas que no están cuadrándole a la otra persona. Sí. ¿Qué tan importante es poner límites de una manera muy tajante? No se puede, así no me gusta. Y entra, me imagino, la comunicación que tú comentabas, muy asertiva, pero es bueno poner límites de una manera muy tajante. Es que no solo es que sea bueno, es necesario poner límites entendiendo el significado de límites. Los límites son un acto de amor. Son un acto de respeto hacia ti y hacia mí. Yo no te estoy pidiendo nada que no te vaya a dar. Por eso te estoy poniendo este límite. Soberbia sería yo si te pusiera un límite que yo no cumplo contigo. No, ayúdame a ayudarte. Así no es, ¿verdad? Entonces, los límites generan claridad, limpieza en las relaciones y se ponen a través de peticiones claras y de llegar a acuerdos con la persona. Pero claramente a muchas personas pues no les funciona que les pongas límites porque pues estaban muy a gusto pudiendo hacer y deshacer contigo. Y si ese es el caso, pues en la vida no consideres que eso es un rechazo, es una redirección. Es una redirección y ni modo, ¿no? Pues o sea, si tú no estás dispuesto a ser títere de nadie, no es desde un lugar de ego, es desde un lugar de amor. Tampoco quieres que nadie sea tu títere. ¿Por qué? Porque las personas tenemos voluntad. La enfermedad del siglo es pensar que yo puedo cambiar a los otros. Esa es la enfermedad del siglo. Yo no puedo cambiar a los otros, pero puedo cambiar lo que pienso de los otros. Y si mi pensamiento está en un lugar de más amor y de aceptación, puedo dejarte ir si te quieres ir, o puedo generar una relación contigo, porque lo que importa es el vínculo, no esta cuestión de posesión que está muy otra vez en un lugar de ego, ¿no? ¿Y qué hábitos podemos tener hábitos lingüísticos para mantener la calma, ¿no? Para no sobresaltarnos, para no estar presionados? ¿Qué hábitos podemos tener? Danos ahí unos tips, consejos que podamos tener para mantenernos con calma, no precipitarnos a tener una reacción o no precipitarnos a responder para dañar a alguien, porque luego es muy, muy común que la gente, si no lo piensas o respondes, pues sin duda sí estás afectando, dañando a alguien. Lo primero que te diría es que hay que hacer una autoobservación y una escucha generosa de uno mismo. Uno tiene que cacharse con qué palabras habla la mayor parte del tiempo y cuáles son las palabras con las que construye su diccionario personal.
Personalmente, yo no soy partidaria de usar palabras que te sientan en la silla de la víctima, como me traicionaron, me abandonaron, me hicieron. El me, que genera una cadena energética electrónica que te conecta con la persona de la cual supuestamente te conviertes en la víctima. También estas palabras de es muy difícil, es complicado y me cuesta trabajo, pues yo los invito a que se revisen y que se den cuenta de que quizás es nuevo, pero no tiene por qué ser difícil. Entonces decir las cosas como son, esto es nuevo, ¿no? O aunque esto es nuevo para mí, estoy dispuesto a, y salirnos de estas conversaciones de difícil, complicado, y porque nada más generan más nudos mentales, ¿no? Otra cosa es no hablar con este lenguaje totalitario de nunca me escuchan, nadie me quiere, todos me odian. O sea, todos. Nunca, nadie. Es que para el cerebro, cuando tú le metes esa información, le haces creer en verdades absolutas y luego sales a la vida y sales a comprobar cómo tienes la razón. Mira cómo nadie me escuchó. Pues no, porque si tienes la creencia, tienes la vivencia. Pero ¿quién acuñó la creencia? Tú, con ese lenguaje totalitario de nadie, todos, nunca, siempre. Eso es algo que yo evito al máximo, ¿no? Hablar desde ese lugar tan radical en la vida, ¿no? Porque te condiciona. Uh-huh. Oye, ¿qué papel juega, digo, al contrario, qué papel juega el humor y la gratitud en este lenguaje interior? Ajá. O sea, ¿sí te juega mucho a favor o llega un momento que ya no te ayuda? No, hombre, el humor es un bálsamo maravilloso. A mí si algo me ha sacado adelante en la vida ha sido Dios, pero también el sentido del humor, ¿no? Incluso el humor negro, porque es lo que nos regresa. ¿Qué mayor cosa que reírte de ti? O sea, en el buen sentido, ¿no? O sea, siento que es poderosísimo. Entonces, un lenguaje poderoso, claro que está vinculado con la risa. A mí me fascinan los memes. A ver, sí hay una cosa con el sarcasmo, ¿no? El sarcasmo a veces, a mí me divierte mucho, pero a veces tiene esta parte que es... Su lado. Que es la línea muy delgada. Sí, una línea muy delgada entre una intención ya más con dolo que no. Entonces ahí ustedes tienen que cacharse, pero yo claro que me río mucho de mí y yo todas mis historias de tragedia, que luego las ve súper tragedias, las convierto en monólogos de stand-up. Nunca me he presentado en ningún lugar, pero me parece... deberías, porque sí tienes buen ritmo y aparte tienes muy buenas frases. Pero para mí es una técnica maravillosa. O sea, toda tu historia triste, primero cuéntamela desde el ego. Entonces el ego te va a contar, no, pobrecita yo, y entonces esto era injusto, infeliz, terrible. Entonces, no, ya, le das tu espacio, porque sí te voy a decir algo, para poder regresar a un espacio de bienestar, primero tienes que contar la historia de víctima. Si no te permites contar la historia de víctima, pero con fecha de caducidad, la vas a estar eruptando constantemente, ¿no? Entonces, para hacer la digestión, lo primero que hago es contarme la historia de víctima, pero hazte cuenta que me posesiono de la actriz de telenovela de las 9, en donde soy la estelar y con acercamiento de pantalla y música de novela turca, para que yo pueda ser mi personaje de víctima. Ya que hice eso, a los 2 días o cuando yo lo sienta, me siento y digo, ¿cómo convertir esta historia que me generó tanta tristeza, dolor y preocupación en una historia de stand-up comedy? ¿Cómo ver en el humor negro, el humor que no es tan negro, en esta vivencia? Y te juro que se me resetea el Windows mental y regreso a la vida, porque en todo lo que vivimos hay gracia. La verdadera desgracia es no ver la gracia en todo lo que vivimos. Incluso las situaciones que son aparentemente dolorosas, ¿no? Incluso en esas situaciones hay gracia. Hay que conectar con esa gracia para regresar a esta parte de llenarnos de vida, ¿no? y de amor por nuestro ¿Puede camino. ser un buen consejo para cambiar la historia? Ahí es un parteaguas. Totalmente, porque ahí ya cambias la narrativa. ¿Sabes? O sea, ahí ya hiciste hacer ese stand-up, este escrito, este guión, ya te cambió la narrativa, porque ya no te puedes seguir contando la historia de antes. Además, ya sabes que en todo hay opciones. Te puedes quedar con la historia original de tu interpretación, que la historia trágica, que ya vimos que no te lleva a ningún lugar, sino más que a sufrir y a llorar por los rincones, o esta historia que te regresa a un lugar de más poder. Si realmente te quieres, ¿cuál historia crees que vas a escoger? Las dos son interpretaciones, porque la verdad, ¿cuál es? Si para que haya una verdad se necesita un observador. Entonces, la verdad es un hecho neutral. Había una situación en donde estaban 3 personas y pasó esto, nada más, pero no hay, todo lo demás es un cuento que te cuentas. Y si te vas a contar cuentos, pues cuéntate cuentos con final feliz. O sea. Oye, ¿cuál sería
el mayor aprendizaje que puedes tener cuando encuentras a tu voz interior y te hablas y te comunicas? ¿Qué es el mayor aprendizaje que puede encontrar uno, Marisa? Pues para mí el mayor aprendizaje ha sido que nada está en mi contra, todo está sucediendo para mi despertar. Para mí el mayor aprendizaje es que lo que viene conviene y lo que no se detiene, ¿no? Y que incluso en las situaciones de mucho dolor me he sentido acompañada y guiada por una fuerza mayor, que cada quien le puede llamar como sea, ¿no? Entonces, cuando me visita el ego diciéndome estás sola, pues yo me volteo y le digo, pues estoy conmigo, ¿no? Estoy rodeada por algo que me sostiene, que es mayor a mí, que no puedo ni siquiera explicar con palabras. Y para mí la verdadera enseñanza o aprendizaje es confiar. Creo que todos estamos muy desconectados de nosotros y en mucho miedo porque no confiamos. No estamos en un lugar de confianza, simplemente estamos en un lugar de control. El control siempre tiene que ver con el temor y la confianza tiene que ver con la entrega y con saber que en la vida pues las cosas están sucediendo para desplegar cosas que tú no ves que tienes y que son dones y talentos que de alguna manera van a aparecer en cuanto estés dispuesto a dejarte de esconder. Qué bonito, y sin duda también eso desde chiquitos los podemos manejar. ¿Cómo poder darle consejo a los padres de familia o enseñarles para que se hablen, enseñarle a sus hijos a hablarse con cariño, con amor, con respeto, con valores, porque se están perdiendo, sí, ¿no? Este tema lo volvemos a tocar, se está absorbiendo mucha la información que le llegan a los niños o adolescentes por el celular. ¿Cómo poderles enseñar a los niños a encontrarse, a hablar con ellos mismos desde el lado del amor? Bueno, primero el ejemplo es el mejor ejemplo porque me dice tanto lo que haces que ya no escucho lo que dices, ¿no? Entonces, tu papá o tu mamá, si te estás enganchando con el chat de la escuela y ya te pusiste en modo carry, y pues ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, lo primero es que yo tengo que ver en ti que tú tienes esa capacidad de autorregulación para que entonces yo también pueda imitar eso de ti. Pero si yo veo que tú constantemente te tiras de los pelos, es muy probable o es más factible que yo imite eso, porque cuando soy muy pequeño aprendo por imitación, ¿no? Entonces yo lo que les he tratado de enseñar a mis hijas es tener criterio. A ver, a partir de ahora, tú tienes una brújula interior, un GPS interior, un Waze particular que te guía. Y tú sabes que si tú te pones la mano en el corazón y te preguntas, esto me aporta, me hace sentir en un lugar de bienestar o me contrae, tú vas a poderte contestar y tú vas a saber si eso que estás eligiendo hacer va a construir o va a destruir. Tienes que aprender a partir de ti, de tu propio criterio. Un día me dijo una de mis hijas, muy bonito todo lo que dices, pero se aprende más de la experiencia, ¿no? Entonces le dije, efectivamente, se aprende más de la experiencia y para eso necesitas generar tu propio criterio. Y tu criterio no tiene que venir de las ideas de lo que moralmente es correcto o incorrecto, sino de la intuición, del corazón, de la conexión contigo, de ponerte la mano aquí y decir, esto que voy a decir o que voy a hacer se alinea con la persona que yo soy, que quiero ser, o esto más bien me hace ser un personaje que actúa desde un lugar de limitación, de programación y de inconsciencia, ¿no? Entonces, pues un poco es esto, es el día a día. Qué interesante. ¿Qué podemos encontrar en tu contenido, Marisa? Porque sin duda pues hay mucha información, sí, ¿no? En la que estamos buscando, ¿no? De alguna manera, pues apoyo, ¿no? Terapia, consejos, tips. ¿Qué puede encontrar la audiencia en tu contenido para que vaya buscando ese apoyo, ese aliciente de cómo poder seguir hablando a sí mismo? Bueno, yo me dedico a deshacer nudos mentales y emocionales y lo hago a través de sesiones 1 a 1, de cursos y de talleres y de la manera en la que me permitan poder acompañar. Lo que yo hago es un trabajo de acompañamiento para poder, a través de preguntas, porque yo no tengo las respuestas de la vida de nadie, si apenas puedo con la mía, ¿verdad? Y también eso se requiere ser honesto, pero sí a través de preguntas y de metodologías acompaño a las personas para que se den cuenta de que las respuestas están en ellos y de que cualquier situación que estén viviendo tiene un lado que les va a dar una belleza colateral, que les va a dar una bendición oculta. Por más terrorífica que se vea la situación,
todas las situaciones, de todo salen cosas nuevas y estamos dispuestas a hacerlos. Entonces lo que van a encontrar pues son frases que confrontan, unas que inspiran, van a encontrar lives, videos y todo hablando de todo lo que tiene que ver con la mente, las creencias, el poder que tiene la palabra, ¿no?, en nuestra vida, y básicamente pues todo lo que tiene que ver con cómo autorregular las emociones, pero también cómo usar nuestras emociones, porque la emoción, emotion, energía en movimiento, para poder materializar cosas en nuestra vida, porque la emoción es lo que hace que muchas cosas se vean sólidas y eso no lo sabemos, ¿no? También, entonces es algo muy interesante. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué frase te representa a ti como esta filosofía de vida? ¿Qué frase me representa? Mira, yo no sé si hay una frase que me represente, pero sí hay una palabra que la gente me dice mucho y es esta cuestión de espontaneidad. Y me encanta la palabra espontánea porque siento que viene del espíritu. Soy una persona no muy planeada, muy todo lo voy haciendo conforme va sucediendo la vida, porque vivo mucho. Bueno, a partir de unos años que he estado en este autoconocimiento, vivo mucho en la presencia y por lo mismo en la espontaneidad, o sea, en el espíritu. Uh-huh. Qué bonito, porque sin duda eso es lo que también nos hace sernos naturales, ¿no? Uh-huh. Eso te representa, si lo ubicas luego en la gente que es natural, que no se muestra, ¿no?, con personajes, ni nada. Cuando muestras algo natural, y es lo que conecta mucho en las redes sociales. Ahora, cuando ves que alguien está de una manera transmitiendo lo que siente y que lo vive con plenitud, de una manera muy transparente, pues eso lo percibe la gente y es donde mejor se dan los resultados. Sí, como que a mí me gusta hacerle ver a la gente que ser espiritual no es ser lejano, etéreo y celestial, ni kumbaya. Ser espiritual implica que va a haber momentos donde te enojes, va a haber momentos donde te quieras resistir frente a la vida, va a haber momentos donde te quejes, pero ser espiritual también implica saber recibir eso y luego transformarlo o transmutarlo, diría yo, en algo útil, ¿no? Entonces, pues por eso es que me encanta, pues a veces ser muy clara, tener sentido del humor y a veces incluso hasta meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero con esa finalidad, con la finalidad de poder hacer cambios en nuestra vida. ¿Cómo como sociedad y como personas que vivimos este día a día, cómo podemos visualizar el hablarnos entre todos con cariño, con amor, con respeto? ¿Qué beneficios nos puede otorgar? Porque sin duda desde un entorno de familia y lo permeas con, ¿no?, tus primos, abuelos, vecinos. ¿Qué resultados podemos tener al momento de hablarnos con amor, con respeto y tener un lenguaje pues poderosísimo? Mira, el doctor David Hawkins decía que una persona en buena voluntad podía impactar a 90,000 almas, nada más estando en un estado de buena voluntad sin emitir una palabra. Ahora imagínate lo que tú puedes hacer en tu casa simplemente estando en un estado de buenondismo, como digo yo, ¿no? Y no se trata de, porque luego la gente, hablar bonito es, hola mi vida cochita prechocha divina. No, a ver. No nos referimos a esas cosas que ya el mexicano de por sí hacemos, ¿no? Que a todo lo disminuimos y lo hablamos en diminutivo. No, yo por hablar bonito me refiero a hablar con palabras que sean poderosas, que eleven el estado de conciencia. Las palabras vibran. Entonces, palabras que realmente te sostengan en un lugar de poder, de reconocimiento de que eres un ser digno, que nunca se te olvide, que no importa qué hiciste en 1998, por más malo que creas que haya sido, pues fue tu parte humana y los errores son lecciones que se traducen en bendiciones. Entonces, no te me escondas, no te ocultes, regrésate aquí a la hora con tu dignidad y hablar desde ese lugar es lo que es funcional, ¿no? No me refiero a endulzar las cosas, porque luego la gente entiende de, entonces le pongo a todo miel y ya todo se va a ver muy bien. No, habla con palabras de poder en donde tus hijos sean seres dignos. No les hables desde un lugar de, otra vez, a ver tú, que eres un vago y que... Salte de ese cuento y dile, como yo confío en ti, como sé la persona que eres, te invito a que recojas tu cuarto, tienes 1 hora. Cuando yo vaya en 1 hora sé que va a estar maravillosamente bien. Oblígalos a cumplir una reputación que los enaltezca, no la otra. Qué bonito, esas palabras con poder, frases con poder, y qué mejor que aprenderlo de ti. Por favor, hagan este ejercicio, regresen y vean todas las frases y palabras que dijo Marisa en este instante. Yo me quedé con algunas, pero hay muchas, yo los voy a volver y los voy a anotar. Deberías de hacer un libro de frases, de verdad, me voy a sentar a hacer un glosario como de palabras que empoderan y palabras que nos llevan al subsuelo, ¿no? Entonces, pues yo creo que también el mensaje también es, hagan las paces con cómo han hablado hasta el sol de hoy. No quiero que ahora digan, por mi culpa de que hablé así, dije así. El lenguaje es una profecía autocumplida, pero lo que hemos dicho
son hechizos que nos han hipnotizado y salirnos del hechizo implica generar un lenguaje de poder que venga desde un lugar honesto, auténtico y genuino, y créanme que el tiempo no se pierde, se recupera cuando uno empieza a hablar desde un lugar más funcional y más amoroso. Marisa, vamos a ir dando cierres. De verdad, sí, yo agradezco, claro. Está increíble. Tiene que haber un compromiso de que tengas que regresar varias veces para aprender de ti y seguir aprendiendo, porque sin duda son temas que dan para mucho, mucho más. Y sin duda, como tú lo comentaste en un principio, pues también la experiencia es la que nos deja, ¿no?, una semillita para la demás gente que lo está viviendo o que lo está de alguna manera percibiendo, cómo poderlo transformar. ¿Qué libro a ti te cambió la vida, o fue un antes o después en este tema? O sea, un libro que tú les puedas recomendar a la audiencia que a ti te transformó, o fue algo que fue un paradigma muy interesante, ¿no?, de reaccionar o de reflexionar de que tenías que hacer un cambio. Bueno, a mí hay un libro que no sé cómo se llama en español, pero se llama Language and the Pursuit of Happiness, que para mí me abrió mucho el panorama con el tema del lenguaje, ¿no? Ese es uno de los libros. Pero para mí el libro que me llevó a hacer un cambio de perspectiva, pues fue Un Curso de Milagros, que es una herramienta, que es un libro, que es un entrenamiento mental para pasar de una mente atormentada constantemente a una mente que está más en escucha generosa de la vida, ¿no? Entonces, a mí ese libro me ha dado la vuelta totalmente a poder vivir una vida más orgánica y en más aceptación. Y por otro lado, bueno, pues los quiero invitar a leer El Spa para el Alma, que es mi libro. Te quería traer uno, pero no tenía. Lo vamos a comprar. Ajá, que es un libro que también, pues de una manera muy práctica te va a ir acompañando para que te des cuenta cómo tú solito te pones el pie y te llevas a vivir Egotitlán. Egotitlán es una tierra de alucinaciones en donde el ego constantemente está atormentado y te puedas mover a un lugar de vivir en entusiasmo, que es estar con Dios, ¿no? Entonces, que es estar como conectado contigo, entendiendo lo que cada quien quiere entender por Dios. Y bueno, para dando cierre a estas preguntas, si tienes la oportunidad de estar una hora con alguien, ¿no?, ya sea histórico, un personaje, alguien cercano a ti, ¿con quién sería? ¿Con el que tú te sentirías contenta, en paz, teniendo un lenguaje como el que tú manejas? Ajá. Bueno, a mí me encantaría con todos los avatares, ¿no? O sea, con Jesús, con Buda, siéntame con ellos, que yo estaría en contemplación absoluta y tomando notas aunque ni hablen, ¿no?, de su presencia. O sea, para mí bañarme de eso sería lo más poderoso. O sea, me encantaría poder. Y creo que en el silencio uno va practicando conectarse con esa sabiduría interior, que es algo muy similar a lo que probablemente estos maestros vivieron, ¿no? Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué mensaje te gustaría dar ya para dar cierre a este episodio a la gente que sin duda pues tiene que dar un paso, ¿no?, una transformación, cambiar su historia, hacer su auditoría personal? ¿Qué mensaje le podrías dar para que ya den ese paso y puedan encontrar algo maravilloso que les puede venir muy bien a su vida personal? Yo solo les quiero recordar que no importa qué hayan vivido, qué hayan hecho, qué hayan experimentado, son seres dignos, completos a nivel espiritual, y no hay que andar buscando las partes del rompecabezas, porque ustedes ya están aquí totalmente en plenitud. Lo único que se requiere es empezar a escuchar esa sabiduría interior que está emanando constantemente, pero que a veces se nos nubla por estar sintonizando el FM de la preocupación, del terror y de la culpa. La invitación es que ya la culpa no le estén creyendo constantemente, porque la culpa los regresa esta idea de que hay algo malo, ¿no?, en ustedes. Entonces, más bien transformen esa culpa en responsabilidad y regrésense a este espacio de saber que en todo momento han hecho lo que han podido con lo que han sabido, y eso es muy valioso. Pues Marisa, muchísimas gracias. Nos encantaría que compartieras tus redes sociales para toda la gente que no te ubica o no sabe dónde encontrarte, compartirlas para que te puedan seguir y aprender más de ti. Bueno, pues los espero en @vozconalas, voz de voz, ¿no?, con V y con Z. Y ahí me pueden seguir. Estoy en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Y mi página es @vozconalas también, o marisagallardo.com, algo así. Bueno, ahí está Marisa Gallardo, no dejen de seguirla, hay mucho por aprender de ella en sus redes sociales. También sin duda yo creo que te pueden contactar, ¿no?, sí, para claro alguna consulta o algo, ahí pueden consultarla. Y bueno, los invitamos a que se sigan suscribiendo, den a la campanita y que vean que tenemos realmente invitados profesionales que nos dejan mucho aprendizaje y que sin duda nos vamos a llevar mucha información para ser mejores personas. Así
Así que muchas gracias, Marisa, por tu tiempo y por estar en este episodio. Gracias a ti, Raúl, por la oportunidad de compartir con toda la gente que te sigue y contigo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.